Bueno, buenos días a todos. Vamos a ir dando comienzo a lo que es la píldora formativa de REGIC número 37, en este caso titulada Gestión de farmacovigilancia para ensayos clínicos independientes. La píldora, como sabéis, va a ser impartida por Laura Vela. Laura es licenciada en bioquímica y doctora en bioquímica y biología molecular por la Universidad de Zaragoza. Además, ha sido investigadora postdoctoral en el Centro de Investigación des Cordeliers de París. Desde 2016 es Senior Drug Safety Officer en OCE Vigilance, realizando coordinación de un equipo para la gestión global de actividades de farmacovigilancia, tanto de medicamentos post-autorización como ensayos clínicos para laboratorios y centros de investigación nacionales e internacionales. También está involucrada en la realización de formaciones externas y en labores de consultoría sobre legislación de farmacovigilancia y de buenas prácticas de farmacovigilancia y en actualización continua mediante la realización de cursos de formación en farmacovigilancia, postautorización y de ensayos clínicos, tanto internos como externos. Laura, bienvenida y te cedo la palabra para que puedas dar comienzo a la píldora y puedes comentarle a los asistentes también si te interesa que te interrumpan o no durante la sesión. Todo tuyo. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y bueno, por la oportunidad de presentaros un poquito pues, todas las labores de farmacovigilancia en ensayos clínicos, ¿no? Que a veces son un poquito desconocidas y bueno, pues para pues, tener acceso a esta plataforma con tantas entidades y demás, pues bueno, es muy interesante para nosotras. Voy a compartiros la presentación. No tengo ningún problema en que vayamos, si tenéis cualquier cuestión que podamos ir resolviendo conforme avanzamos en la presentación y si preferís que al final de la sesión podamos resolver algunas dudas o incluso que mediante el REGIC podáis contactarnos, ¿vale? No tenemos problema en que nos enviéis alguna cuestión adicional que necesitéis aclarar a posteriori de la sesión, ¿vale? A ver, si me deja. Perfecto, Laura. Sí, venga, genial. Venga, pues una pequeña presentación de mi compañía. La compañía donde trabajo, C-Vigilance, es una empresa que se fundó en 2012 y tenemos sedes en Zaragoza y Pamplona. Somos una compañía que provee servicios de farmacovigilancia, tanto de medicamentos de uso humano como veterinario, farmacovigilancia en ensayos clínicos y también de productos sanitarios y de cosméticos. Estamos especializadas también en la integración de sistemas de calidad y auditorías, ¿vale? Y en dar servicio de consultoría y formación continuada a empresas y otras entidades. Y llevamos a cabo tanto proyectos nacionales como internacionales. Entonces, la idea a la hora de plantear esta pequeña presentación, esta píldora informativa, bueno, pues es poner un poco en contexto cuál es la legislación que nos aplica en farmacovigilancia actualmente para el desarrollo de los ensayos clínicos y ver algunas de las tareas más importantes que realizamos desde los departamentos de farmacovigilancia o de las empresas proveedoras de estos servicios. Primero veremos un poco cómo se clasifican los acontecimientos adversos en ensayos clínicos, cuáles son las partes implicadas y qué obligaciones tiene cada parte para gestionar la seguridad en los ensayos clínicos, qué es un Safety Management Plan y cómo se elabora y qué características tiene que tener, cómo llevamos a cabo la gestión de los acontecimientos adversos graves y los USAs, ¿vale? Que son, pues ahora definiremos un poquito más estos conceptos, y que son los Annual Safety Reports o anteriormente conocidos como DSURs, ¿vale? Los informes anuales de seguridad que hay que presentar. Como todos sabéis ya, pues la directiva de 2011 quedó derogada por el Reglamento Europeo 536/2014, que entró en vigor en enero del 22, el 31 de enero del 22. Y, ¿A ti te está pasando la presentación? No, ¿no? ¿No No. de estáis momento viendo? no, pensaba que aún estabas. Ah, perdón, pues sí, sí, estoy pasando. No. ¿Tienes dos pantallas? A ver, sí, vamos a ver si A igual veces ese lo... problema en las dos pantallas.
Sí, voy a cambiarla aquí. A ver si... Ahora sí, Sí, ¿vale? Si paso a la siguiente también. sí, sí, también. Vale, perfecto. Pues perdonad porque no me he dado cuenta. Y como sí que me avanzaban. Vale, pues bueno, en la legislación, como decíamos, el reglamento que ya está en vigor desde 2022 y que para enero del 25 todos los ensayos clínicos que hubieran estado aprobados bajo la directiva tienen que estar transicionados, ¿no? Y tenemos un documento muy importante de preguntas y respuestas relacionado con este reglamento. A nivel español tenemos el Real Decreto que transpone pues, toda la legislación y el documento de instrucciones de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios para la realización de ensayos clínicos en España. Y después las guías ICH, pues bueno, la E6 de las guías de buena práctica clínica, la E2A, donde nos dan las definiciones y normas para informes expeditivos para gestionar los datos de seguridad, la E2F, que es la relativa a DSUR, a los informes anuales, y una guía en la que nos dan como detalles de cómo llevar a cabo la gestión de los datos de seguridad en etapas preaprobación y postaprobación de los ensayos clínicos. Si nos centramos en definiciones básicas en farmacovigilancia, tendríamos los acontecimientos adversos y las reacciones adversas. Un acontecimiento adverso es cualquier incidente que ocurra a la salud de un sujeto que está en un ensayo, al que se ha administrado un medicamento, aunque no sea necesario que exista una relación causal con este medicamento. Y también puede ser cualquier signo desfavorable, incluido un resultado de laboratorio anormal, síntoma o enfermedad que está temporalmente asociado a una intervención relacionada con el ensayo clínico, aunque no tenga que estar asociado al medicamento. Sin embargo, en el momento que existe una posibilidad razonable de que sea de una relación causal entre el medicamento y ese acontecimiento, denominaremos a este acontecimiento reacción adversa. Los acontecimientos adversos y las reacciones adversas pueden ser graves o no graves, y esto es uno de los criterios importantes en farmacovigilancia, y serán graves si cumplen cualquiera de los epígrafes que marca la legislación, ¿no? Que cause o prolongue hospitalización, que produzca invalidez o incapacidad permanente o importante, que dé lugar a una anomalía o malformación congénita, que ponga en peligro la vida del sujeto, que produzca su muerte o que a juicio clínico sea médicamente significativo. Además, digamos como último acrónimo, tenemos las reacciones adversas graves e inesperadas, ¿vale? Será una reacción adversa que es decir, un acontecimiento adverso relacionado, asociado con una relación causal con el medicamento, que además cumple alguno de los criterios de gravedad y que por la naturaleza, gravedad o desenlace no se corresponde con la información de seguridad conocida de ese producto, de ese medicamento. Y estaremos ante una RAGI o un SUSAR, ¿vale? Que veréis que utilizo un poco indistintamente los términos. Los acontecimientos adversos, además, los podemos clasificar en base a distintos criterios, ¿vale? Podemos hablar de intensidad, de gravedad, de causalidad y del carácter esperado. A nivel de intensidad, estos vienen determinados normalmente por niveles como leve, moderado o severo, ¿vale? Esto que en inglés denominan severity, e incluso hay criterios de terminología específicos, sobre todo los utilizados en oncología. Sin embargo, la gravedad, como acabamos de ver, es lo que en inglés denominan seriousness y bueno, pues es cuando se cumple alguno de los criterios que hemos determinado anteriormente o algún otro criterio incluso de gravedad que pueda establecerse por protocolo específicamente, y además también las sospechas de transmisión de un agente infeccioso a través de un medicamento. Y esta intensidad y la gravedad, que a veces son términos que se confunden, no son equivalentes, ¿vale? Porque, por ejemplo, aquí en este ejemplo que dan, un dolor de cabeza puede ser no grave, aunque sea severo. Sin embargo, un infarto va a ser probablemente grave, va a cumplir alguno de los criterios de gravedad, aunque tenga una intensidad moderada. ¿Vale? Entonces, a nivel de farmacovigilancia,
digamos que las obligaciones caen cuando se cumplen los criterios de gravedad, ¿vale? Independientemente de la intensidad. Otro de los aspectos a tener en cuenta son la relación de causalidad, es decir, si existe una relación de causalidad entre el acontecimiento y el medicamento en investigación. Esta causalidad viene establecida por el investigador que nos notifica el acontecimiento adverso y los sponsors, los promotores, podrían elevarla de no relacionada a relacionada. Habitualmente se utilizan métodos algoritmos para evaluar la causalidad, que evalúan, bueno, hay diferentes, pero evalúan más o menos conceptos similares, como la asociación tiempo-lugar entre el acontecimiento y el medicamento, si existe una explicación farmacológica plausible, el perfil de seguridad conocido del medicamento en investigación, en la presencia de fenómenos clínicos o patológicos característicos del paciente y la ausencia o no de otras explicaciones alternativas. Habitualmente los algoritmos de causalidad, digamos que clasifican los niveles de asociación desde no relacionado, improbable, probable, posible. Y en cambio el método de la Unión Europea, que es el que se utiliza cuando tenemos que hacer la notificación a EudraVigilance, a la EMA, utiliza dos criterios, no relacionado o posiblemente relacionado. Finalmente, otro de los aspectos a evaluar de los acontecimientos adversos es el carácter esperado, la expectedness. Esto sería la coherencia con la información de seguridad de referencia en cuanto a naturaleza, intensidad, frecuencia. Y vamos a tener que utilizar siempre pues, nuestro manual del investigador o la ficha técnica, ¿vale? Luego retomamos este punto. Y esta evaluación es responsabilidad del promotor, aunque la opinión del investigador siempre se va a tener en cuenta, ¿vale? Esto también lo veremos un poco más adelante. Vale, entonces, como decíamos, dentro de los acontecimientos adversos podemos tener los que son no relacionados con medicamentos y relacionados, y dentro de cada grupo graves o no graves. Son todos los graves, relacionados o no, los que necesitaremos que se notifiquen al promotor y lleguen a farmacovigilancia en plazo de 24 horas. Y además, cuando nos encontremos ante un acontecimiento relacionado, grave e inesperado, son los que califican para ser notificados de forma expeditiva a las autoridades en 7 o 15 días naturales. Otras clasificaciones que se hacen de los acontecimientos adversos se basan un poco en el momento en el que ocurre, ¿vale? Todos aquellos acontecimientos que se dan entre la firma del consentimiento informado del sujeto en el ensayo y la primera administración del medicamento en investigación, aunque deben recogerse, se denominan pre-treatment adverse events. Todos los que ocurren desde la primera administración hasta la última administración serían treatment emergent adverse events, y los que ocurren tras la última administración serían post-treatment adverse events. Además, a nivel de cada proyecto, a nivel de cada ensayo clínico, pueden existir acontecimientos adversos que se denominan de especial interés, son los AESIs. Pueden requerir que se tenga que hacer una evaluación científica o médica un poco más concreta, un seguimiento más estrecho y una comunicación rápida, independientemente de su gravedad, al promotor, ¿vale? Incluso para valorar la continuidad del sujeto en el estudio. Y pueden requerir que se tenga que aportar información adicional. Un ejemplo de una ESI podría ser en un estudio que el medicamento en investigación se conoce que puede causar una prolongación del intervalo QTc. Una ESI sería cualquier acontecimiento que nos notifique una prolongación del intervalo QTc y otras arritmias ventriculares, ¿vale? Cualquiera de los términos que estuvieran englobados aquí sería una ESI para este estudio concreto, y pues veríamos por protocolo
qué acciones adicionales tenemos que tomar. En un ensayo clínico, al final hay muchas partes implicadas y cada una tiene ciertas obligaciones. Si nos centramos en la gestión de la seguridad, habitualmente, al menos, siempre habrá dos partes implicadas, habitualmente promotor e investigador. Puede existir una CRO que dé soporte y puede existir un Safety Service Provider que sea externo o un departamento de farmacovigilancia interno del promotor. Y finalmente puede existir otra figura externa adicional, que no siempre está pues un funder o bueno, pues, dueño de la molécula titular en el caso de medicamentos ya autorizados. Viendo las obligaciones del investigador de cara a lo que viene siendo pues, la seguridad, están obligados a registrar y documentar todos los acontecimientos adversos y resultados de laboratorio anómalos para evaluar la seguridad y tienen que comunicarlos en los plazos establecidos en protocolo, siempre que sean graves. Será en un plazo de 24 horas, según marca legislación, desde el momento en que tengan conocimiento de estos acontecimientos. Puede ser que por protocolo haya algunos acontecimientos que no se requiera una comunicación inmediata, pero tiene que estar especificado, si no la legislación pide que sean 24 horas. Incluso si procede, tendrá que enviar al promotor un informe de seguimiento para permitirle evaluar si este acontecimiento adverso grave puede tener alguna repercusión en la relación beneficio-riesgo del ensayo clínico. En el caso de que se le comunique el fallecimiento de un sujeto que participa en el ensayo clínico, el investigador tendrá que proporcionar a promotor y al comité ético toda la información complementaria que se les solicite. Y siempre que sean conocedores de cualquier acontecimiento adverso grave que tenga una supuesta relación causal con el medicamento en investigación, aunque se haya producido tras la finalización del ensayo clínico, ¿vale?, tendrán que comunicarlo sin demora al promotor de ese ensayo clínico, ¿vale?, a pesar de que ya haya finalizado este ensayo. Además, tienen que ser conscientes de que los errores de medicación, los casos que ocurren de embarazo, las utilizaciones no previstas en el protocolo, como por ejemplo el abuso o la dependencia del medicamento, también están sujetos a la misma obligación de notificación que las reacciones adversas o que los acontecimientos adversos, a pesar de que no estén asociados a un acontecimiento adverso como tal. El investigador lo que hará es registrar todos los acontecimientos adversos en la historia médica del paciente y en el CRF. Y algunos de los campos más importantes necesarios para farmacovigilancia que deben registrarse son, primero, las fechas de este acontecimiento, obviamente el acontecimiento como tal, las fechas de inicio y final en caso de que haya habido una finalización del acontecimiento, la intensidad, pero sobre todo la gravedad y cuál es el criterio de gravedad. También puede ser grave solo durante un periodo de tiempo conforme evoluciona, pero necesitamos un criterio de gravedad si lo considera grave. Una relación de causalidad, un desenlace en el momento que se conozca, si existe un desenlace, y si ha habido algún tratamiento específico para este acontecimiento adverso. Como decíamos antes, los valores anómalos en una prueba de laboratorio pueden ser acontecimientos adversos, no lo son per se, salvo que el investigador, con su juicio clínico, pues considere que sí que es médicamente significativo este resultado anómalo de laboratorio, o también si causa alguno de estos puntos que detallo aquí, pues que requiera un tratamiento que provoque una modificación del tratamiento concomitante que está teniendo el sujeto, que provoque una interrupción o un retraso en el tratamiento de estudio, o la modificación de la dosis de uno o varios de los fármacos en estudio, si se trata obviamente de un acontecimiento adverso grave,
o si el paciente necesita ser retirado, ¿no? digamos, del estudio debido a este valor anómalo de la prueba. En este caso sí que será un acontecimiento adverso. Si pasamos al promotor, es necesario en un primer momento que el promotor entregue, ¿vale? a los investigadores que van a participar en el ensayo clínico antes del inicio del estudio un manual del investigador actualizado, ¿vale? Es el documento Investigators Brochure del término en inglés. En el caso de que el promotor sea también investigador, este promotor investigador deberá determinar si existe por parte del fabricante, desarrollador de la molécula, si existe ya un manual del investigador, y si no es así, la elaboración es responsabilidad suya, ¿vale? Para ponerla a disposición de todos los investigadores. Además, tendrá que actualizar siempre este manual del investigador cuando disponga de nueva información relevante a nivel de seguridad, y al menos deberá revisarlo anualmente. Este manual del investigador tendrá una sección claramente identificable que se denomina información de seguridad de referencia o Reference Safety Information, y habitualmente aparece en la sección 6, en la sección de clínica, ¿vale? Es la sección denominada Summary of Data and Guidance for Investigator. Entonces, según lo que marca la legislación, en esta sección lo que debe proporcionarse al investigador es una discusión general de los datos no clínicos y clínicos y un resumen de la información disponible sobre el medicamento en investigación. Y entonces debe existir una subsección en la que se denomina Reference Safety Information for Assessment of Effectiveness of Serious Adverse Drug Reactions, que es donde es la que nos tendrá que servir de base para la evaluación del carácter esperado de todas aquellas reacciones adversas graves que nos puedan notificar, y así determinar si estas están sujetas o no a ser notificadas a las autoridades sanitarias. Hay que tener en cuenta que a veces los medicamentos que se emplean en los ensayos ya están autorizados por algún titular y los estamos utilizando conforme a los términos de autorización de comercialización. En ese caso, habrá que así indicarlo. Nuestro manual del investigador puede pasar a ser la ficha técnica del producto, y tendremos siempre que tener en cuenta cualquier actualización que se dé en esta. Y si está autorizado, pero estamos estudiándolo para una nueva indicación, formulación, dosis, vía de administración, será necesario que el promotor redacte un manual específico para esa nueva situación que se está estudiando, a pesar de que exista fecha técnica. A nivel del registro de acontecimientos adversos, el promotor tiene la obligación de tener un registro detallado de todos los acontecimientos adversos que le comuniquen los investigadores. Puede requerirse que se presente, en este caso, pues bueno, está puesto a nivel de España, a la agencia española cuando ésta se lo solicite. Y utilizando toda esta información, es obligación del promotor pues, evaluar de forma continuada el balance entre los beneficios y los riesgos del ensayo. Cualquier información que afecte de manera importante a la relación de este balance beneficio-riesgo, es obligación que el promotor lo comunique a la autoridad y al comité ético en 15 días naturales. Y también que comunique, obviamente, a los investigadores esta información, cualquier información que afecte negativamente a la seguridad de los sujetos. En el momento en que se le comunica un acontecimiento adverso grave y el investigador lo comunica con una relación de causalidad posible, tendrá que reevaluarlo de alguna manera, ¿vale? Para corroborar que pues, bueno, sí existe esta posibilidad razonable de una relación causal.
Y siempre que el investigador que nos notifica no nos presente esta información, el promotor, es obligación del promotor consultarle, instarle a que exprese su opinión al respecto. En todo caso, digamos que si este acontecimiento adverso es inesperado y en el momento no tenemos esta evaluación de la causalidad, tendremos que tomarlo como asociado, ¿vale? Como con una relación causal y podríamos modificarlo en el futuro si el investigador nos expresa que realmente no había una asociación causal tras su evaluación. Siempre podremos expresar como promotores bueno, pues nuestra evaluación. No podemos modificar la evaluación que ha realizado el investigador, sí que podemos, digamos, informar en caso de que se notifique la opinión de ambas partes. En la determinación del carácter esperado e inesperado tendrá que, sí que es una obligación clara del promotor, ¿vale? En base, como hemos visto, a la información de seguridad de referencia, y tenemos que ser conscientes que esta información de seguridad de referencia va a ir cambiando probablemente durante la realización del ensayo clínico. Siempre tendremos que utilizar la versión vigente en el momento en que se nos notifica esta reacción adversa grave. Además, si el investigador que nos notifica el acontecimiento nos comunica que tras su evaluación considera esta reacción como esperada, el promotor lo tendrá en cuenta, pero es su responsabilidad hacer la evaluación frente a la información de seguridad de referencia y nunca podremos, bueno, pues bajar la relación de esperabilidad, sí que podremos como aumentar. ¿Vale? Aquí, a modo de resumen, un poco al final, tanto investigador como promotor están involucrados en la evaluación de los acontecimientos adversos a nivel de gravedad, carácter esperado y causalidad, pero siempre, como indica aquí con el término en inglés, el promotor nunca podrá hacer un downgrade, ¿vale? Bajar la gravedad, ni la asociación causal, ni la esperabilidad, es decir, no considerarla, considerarla esperada si lo ha considerado inesperado el investigador. En todo caso, podría, digamos, hacer un upgrade. Y la notificación, cuando aplique, sí que es 100% obligación del promotor. Esa notificación se hace, bueno, pues tenemos que notificar todas las sospechas de RAGI, ¿vale? O de SUSAR, asociados a los medicamentos que hayamos en investigación que hayamos tenido conocimiento, a través de la base de datos europea EudraVigilance al módulo de Clinical Trials. Pongo aquí un pequeño asterisco porque en principio a nivel Europa no hay requerimiento de ninguna notificación extra, pero siempre está bien verificar la regulación de cada agencia nacional por si requieren algún tipo de comunicación más allá del envío a EudraVigilance. Y tendremos que, como promotores, notificar todas las RAGIs que se produzcan en el ensayo clínico en cualquier país participante, todas las sospechas de RAGI relacionadas con esa misma sustancia activa, independientemente de su forma farmacéutica, dosis o indicación investigadas, y todas las sospechas de RAGIs a los medicamentos en investigación que se produzcan en cualquier sujeto que ha estado en un ensayo clínico, a pesar de que este ya haya finalizado, ¿vale? Que si el investigador ha conocido, le haya comunicado al promotor. A la hora de saber, bueno, pues cómo evaluamos estas reacciones, ¿no? Ya estábamos hablando de reacciones adversas, tenemos que tener en cuenta que los comparadores y los placebos también se consideran medicamentos en investigación, ¿vale?
tenerlo para realizar la evaluación correspondiente. Y que si se nos comunica un acontecimiento adverso por interacción entre el medicamento en investigación y un medicamento auxiliar, aplican las mismas reglas de notificación. ¿Vale? Cuando el tratamiento además incluya una combinación de medicamentos en investigación, se tendrá que evaluar por parte del investigador la causalidad para cada uno de ellos. Es muy importante que en los formularios de recogida exista un apartado donde el investigador pueda plasmar su evaluación de causalidad para cada uno de ellos. Y en el momento en que se sospeche de una relación causal para más de uno, el sponsor, el promotor, tendrá que evaluar la esperabilidad de cada uno de ellos, ¿vale? En base a su información de referencia, ¿vale? Y ya determinar si califica la notificación para uno o más de estos medicamentos. En cambio, si nos comunica una reacción adversa grave relacionada con un medicamento auxiliar o concomitante y que no implique una interacción con nuestro medicamento en investigación, este tipo de reacciones adversas caen fuera de la legislación de ensayos clínicos y caerían en la Directiva 2001 o el Reglamento 726 de 2004. Y de alguna manera no es obligación del sponsor notificar, pero sí que la legislación nos recomienda o bien notificarlo a la autoridad nacional donde se haya producido esta reacción o al titular de autorización de comercialización de este medicamento, ¿vale? Si somos conocedores de cuál es el medicamento, al titular. Nunca ambas partes para no generar duplicidades, ¿vale? Pero sí que al menos a una de las dos. Cuando se nos notifica un acontecimiento adverso y lo hemos evaluado y estamos ante una RAGI, tenemos que notificarlo a la agencia. El promotor debe desenmascarar, en caso de que sea un ensayo ciego, la asignación a tratamiento de ese sujeto afectado únicamente, ¿vale? Siempre que hayamos evaluado como inesperada esa reacción adversa grave, para el medicamento test o comparador, ¿vale? Que podría ser para uno o para el otro o para los dos, tendremos que desenmascarar para saber cuál es el tratamiento asignado y ya determinar si tenemos efectivamente que notificar. El enmascaramiento se tiene que mantener siempre para otras personas responsables de la realización del ensayo en curso, o sea, project manager, monitores, investigadores tienen que mantenerse fuera de este proceso de desenmascaramiento. También las personas responsables de análisis de datos y de interpretación de resultados, ¿vale? Es decir, que solo podrían acceder, bueno, la ideal es que solo accedan a la información no enmascarada aquellas personas que van a estar implicadas en la notificación a la agencia. También los consejos de supervisión de seguridad de los datos en caso de que existan o aquellas personas que realicen las evaluaciones periódicas de seguridad durante el ensayo clínico. Otra de las obligaciones del promotor es llevar a cabo una evaluación continua de la seguridad del medicamento, del ensayo clínico. En el momento en que se detecte pues, cualquier información que pueda afectar negativamente a la seguridad de los sujetos, a la realización del ensayo o que modifique el dictamen que ha dado en su momento el comité ético, se tendrá que notificar rápidamente al investigador o institución implicada y a las autoridades sanitarias. Y deberá presentar siempre pues, cualquier actualización de seguridad y los informes que le puedan requerir por parte de las autoridades competentes. Además, a lo largo de un ensayo clínico pueden ocurrir acontecimientos inesperados que pueden estar influenciando de manera importante la evaluación del beneficio y de los riesgos del medicamento o que puede incluso implicar cambios en la administración de este medicamento o en el desarrollo general, ¿no? Pues estoy hablando, por ejemplo, pues si hay un aumento importante en la incidencia de reacciones adversas graves, aunque sean esperadas,
pero que pueden suponer un peligro serio para el grupo de pacientes, o si somos conocedores de una falta de eficacia del medicamento, o si derivado de un estudio realizado por animales recientemente, pues ha derivado pues, un hallazgo importante de seguridad sobre este medicamento. Bueno, pues esto también tiene que notificarse a las autoridades. Además, no más tardar, te piden en 15 días a partir de que el promotor haya tenido conocimiento de este acontecimiento. Además, puede ser necesario el tomar medidas urgentes de seguridad si nos encontramos ante acontecimientos inesperados que afecten de manera grave, de manera seria, a la relación beneficio-riesgo. Entonces, tendrá que comunicarse por parte del promotor a todos los Estados miembros implicados en ese estudio a través del portal de la Unión Europea este acontecimiento y cuáles son las medidas que conjuntamente con el investigador han adoptado. Y piden que se haga en un plazo máximo de 7 días a partir de que hayan tomado esas medidas. Es posible que incluso estas medidas supongan una paralización temporal del ensayo y antes de su reinicio, ¿vale? Tras las medidas tomadas, el promotor tendrá que solicitar una modificación sustancial para poder reanudar. Además, también finalmente es obligación del promotor la presentación de manera anual de un informe de seguridad para cada medicamento en investigación que no sea placebo, que esté utilizado en un ensayo clínico, ¿vale? Y a modo de cuadro resumen, todos estas últimas medidas que hemos estado hablando, ¿no? Estas últimas comunicaciones de eventos inesperados, de medidas urgentes de seguridad, brechas de seguridad importantes y los informes anuales, a diferencia de cómo se hacía con los ensayos aprobados bajo la directiva, en el momento en que entró en vigor el reglamento, pues todo se comunica de manera centralizada en CETIS y solamente son los SUSAR, ¿vale? Los que vamos a notificar a EudraVigilance, ¿vale? Ya es una notificación única para todos los países de la Unión Europea. En el caso de que exista una CRO, que es habitual, dando soporte al desarrollo del ensayo clínico, pues las obligaciones de esta CRO, pues bueno, va a depender de aquellas actividades que haya delegado el sponsor según el acuerdo que tengan escrito, ¿no? Habitualmente son pues, mantener y gestionar la base de datos clínica y conciliar habitualmente base de datos clínica con base de datos de seguridad, ¿vale? Están involucrados en este proceso. Suelen estar involucrados en la coordinación y supervisión del estudio, la comprobación de la coherencia de información registrada sobre los acontecimientos, también en la elaboración del Trial Master File y habitualmente están en contacto permanente con todas las partes del estudio. Por otra parte, como hemos visto, también puede existir la figura de un Safety Service Provider, ¿vale? Que puede ser un proveedor externo, como presentaba yo de la compañía en la que yo trabajo, o puede ser tu departamento, ¿no? Puede haber promotores, según las entidades, pues, que tengan su departamento propio de farmacovigilancia. Si existe un proveedor externo, al final pues también se va a tener un acuerdo escrito donde vamos a tener las actividades que hayan delegado el promotor, ¿vale? Ya depende del promotor habitualmente, y por eso va a variar según lo que hayamos acordado en nuestro Safety Management Plan, ¿vale? Que al final es como el acuerdo en el que vamos a detallar todas las actividades de seguridad, cómo se van a desarrollar, ¿vale? Y lo veremos a continuación. Habitualmente la elaboración de este Safety Management Plan es obligación, suele ser obligación del proveedor. También es obligación suya la recopilación y evaluación en nombre del promotor de toda la información relacionada con los acontecimientos adversos, ¿vale? Y así, de esa manera, hacer el mantenimiento y gestión de la base de datos de seguridad. Habitualmente son las personas que se encargan de reportar los SUSARs a las autoridades competentes.
de estar involucrados en la conciliación de la base de datos de seguridad con la base de datos clínica, de redactar y o revisar las versiones posteriores de los informes anuales de seguridad, y puede ser que se deleguen ellos también la presentación de estos informes a las autoridades competentes. Como veíamos al principio, os decía que hay una figura adicional que puede existir, que sea independiente del promotor, ¿no? Que tengamos un funder o un titular de molécula que sea distinto del promotor. En este caso, el escenario ideal sería, como siempre, la firma de un acuerdo formal entre estas partes, ¿no? Entre el TAC o funder no sponsor y el sponsor, de manera que se detalle cómo se va a intercambiar esta información de seguridad que pueda surgir durante la realización del ensayo, porque el sponsor al final va a seguir siendo el responsable siempre de cumplir con la normativa del ensayo clínico. Va a tener que notificar, independientemente de que exista o no este titular, va a tener que cumplir con todo lo que le marca la legislación. Pero es verdad que como titular o desarrollador de molécula, el funder también tiene como obligación de mantener una visión general de su medicamento, y al final tiene que controlar todas las fuentes de información de seguridad, y este ensayo clínico será una de ellas. Y además es imprescindible, y lo pongo así con esta señal de alerta, de que farmacovigilancia, tanto si es externa como si es un proveedor, si es interna como si es un proveedor externo, conozca la existencia de que hay un funder, un titular, y que existe un acuerdo firmado con el sponsor, porque es muy habitual que no se sepa por parte de farmacovigilancia, y que puedan estarse desarrollando el ensayo clínico y estar incumpliendo, ¿no? Pues algunas de las responsabilidades a las que las que has acordado, y no las estás cumpliendo. Puede parecer mentira, pero podemos encontrar como a la hora de realizar un segundo de SUR, de repente alguien se le enciende la bombilla y recuerda que había un acuerdo firmado con un titular, y bueno, pues es importante que farmacovigilancia lo conozca desde el principio. Y que además, porque esto va a tener también implicaciones en el Safety Management Plan, ¿vale? Este Safety Management Plan, que como decíamos al final, en principio, bueno, va a ser como la obligación de farmacovigilancia de redactarlo, ¿vale? Pero obviamente va a estar revisado por ambas partes con el promotor, pero es un documento en el que vamos a describir los procesos que se tienen que realizar para gestionar toda la seguridad de un ensayo clínico y cómo va a ser el flujo de trabajo, para que así tengamos todas las partes implicadas, ¿vale? Pues saber cómo se va a recopilar, cómo se va a evaluar, cómo se va a notificar la información de seguridad. Tendremos que definir las responsabilidades y los plazos de las distintas partes implicadas en el estudio, de manera que garanticemos que hay una buena comunicación y una notificación correcta de la información desde que comienza el estudio y hasta después de su cierre. Obviamente, si hay delegación de tareas a un proveedor externo, es crucial que exista este documento, ¿vale? Sobre todo, pues eso, si no es un departamento de farmacovigilancia como parte de la compañía o parte del sponsor. Tiene que garantizar una buena comunicación y colaboración entre todas las partes. Y a pesar de que no existe un modelo estándar a la hora de redactar un Safety Management Plan, sí que tenemos que tener en cuenta pues, que tiene que cumplir con lo que marca la legislación, el reglamento, tiene que ir en consonancia un poco con lo que el protocolo concreto de ese estudio y con el IB, ¿vale? Con el manual del investigador del estudio. Es un documento, por mi experiencia, muy dinámico, ¿vale? Siempre va versionado, fechado, firmado, y bueno, es muy habitual que se determinen unos flujos de trabajo al inicio, ¿no? Sobre todo que es lo ideal, si se elabora y se firma antes del inicio del estudio,
se pueden determinar unos flujos de trabajo y unas responsabilidades que quizás conforme se comienza a trabajar, pues se vea que es necesario modificar o que el promotor pues decide incluso pues delegar algunas tareas adicionales pues, debido a carga de trabajo al proveedor de servicios. Entonces podremos ir revisando este documento y pues, es un documento versionado y se trabajará en base a la versión vigente. Algunas consideraciones que tendríamos que tener en cuenta cuando nos pongamos a redactar un Safety Management Plan es necesitamos tener la última versión aprobada del protocolo, porque esto nos va a dar la visión general de cómo se va a desarrollar el estudio, cuáles son los medicamentos involucrados, qué roles tiene cada uno de los medicamentos. Necesitamos alinear también el Safety Management Plan con esta sección de seguridad del protocolo y requerimientos específicos que pueda haber en el protocolo, ¿no? Pues como habíamos visto antes, los AESIS que vengan definidos, ¿no? Estos acontecimientos de especial interés definidos por el protocolo. Si existen algunos plazos concretos que sean a lo mejor más restrictivos que la propia legislación, ¿no? Para la recogida de SAES. Otro aspecto sería el manual del investigador o ficha técnica si existe, para poder revisar esta sección de seguridad de referencia y tener en consideración los eventos esperados. En cuanto a los plazos para la aprobación del Safety Management Plan, pues vamos a tener en cuenta lo ideal, siempre, como os he dicho, antes de que esté iniciado el estudio. Entonces, bueno, pues también depende de cuándo nos pongamos a trabajar, en qué punto se encuentra el estudio, pues tendremos en cuenta cuál es la fecha de aprobación del estudio o la fecha estimada, cuál es la fecha estimada de inicio, para planificar también un poquito la aprobación del documento, ¿vale? Tendremos que tener en cuenta que va a haber varios ciclos de revisión habitualmente, entonces lo ideal es eso, pues tener un documento aprobado, aunque sea una versión inicial que después vayamos pues redefiniendo y mejorando, ¿no? A lo largo del estudio, pero tener una primera versión en el momento en que el estudio se aprueba. Y también tendremos que ver cuáles son los recursos necesarios para este estudio. Es decir, qué estimación de número de SAES tengo, ¿vale? Esto va a depender. El número de centros involucrados y su localización, ¿vale? Pues para saber cómo van a ser los flujos de trabajo, de comunicación especialmente, qué contactos se necesitan y cómo o va a gestionarse. Y sobre todo, como retomando un poco el punto que veíamos arriba, si existen responsabilidades asumidas por parte del promotor por acuerdos con terceras partes para poder adaptarlo siempre el flujo de trabajo a estas responsabilidades que tengamos, además de las que nos requiere la legislación. El contenido general, como os digo, no existe un modelo, ¿vale? Al final esto es como los acuerdos entre compañías también, pero bueno, habitualmente hay una sección inicial donde plasmamos la información del estudio, sponsor, tipo de estudio, el título del estudio, el medicamento de investigación, definiciones o abreviaturas si aplican. Una sección donde detallaremos todas las tareas y responsabilidades de cada parte, ¿vale? Que pueden estar todas o algunas de las que hemos visto. Una sección donde vamos a explicar cómo vamos a procesar los SAES, cómo vamos a procesar los USARs o RAGIs, cómo o si es necesario la recopilación de situaciones especiales, de casos de embarazo, lactancia o acontecimientos de especial interés, cómo vamos a gestionar las queries que puedan derivarse de la gestión de un SAE. Vamos a tener una sección donde detallaremos el proceso de reconciliaciones, como hemos visto, entre la base de datos clínica y la base de datos de seguridad. Una sección donde explicaremos los informes anuales de seguridad, pues quién los va a elaborar, quién pedirá la información, los plazos, si va a haber una reunión previa, quién se encarga de la revisión, quién se encarga de la notificación a las autoridades. Y habitualmente se indican en anexo
pues los forms que hay específicos creados para el reporte de SAES o de casos de embarazo. Si existe un formulario específico para las queries, pues también se suele detallar en el anexo, algún diagrama de flujo de trabajo, contactos de todas las partes para comunicaciones y en la sección final de firmas. Entonces, si nos centramos en cómo llevamos a cabo la gestión así un poco más práctica de SAES y SUSARs en el trabajo diario, ¿no? En el momento en que un investigador notifica a un sponsor un SAE, este tiene que ser recibido por farmacovigilancia, ¿vale? Que siempre dará un acuse de recibo a ambas partes, al investigador y al sponsor, es lo habitual. Tendremos que determinar si es requerimiento el reenvío de este SAE al funder o TAC de la molécula y comenzará la evaluación, la gestión interna de farmacovigilancia de este SAE. Siempre va a haber un registro en base de datos, ¿vale? Esto aquí ya también entra, pues, si es una base de datos de farmacovigilancia, en función del tipo de promotor. Habitualmente, pues, para ensayos independientes no existe. Si es una base de datos creada por el departamento o el proveedor de farmacovigilancia, pues es un registro de SAES, un registro Excel, por ejemplo, siempre va a tener que registrarse. Y tendremos que realizar la evaluación, como hemos visto, de causalidad y de carácter esperado. Si, independientemente de esta evaluación, puede requerirse información adicional, clarificaciones al investigador, datos que no han, digamos, notificado correctamente en los campos que se requiere, podremos emitir queries. Habitualmente se hace desde farmacovigilancia directamente a los investigadores, siempre en copia promotor. Y si nos encontramos ante un SAE relacionado inesperado, pues estaremos ante una RAGI, un SUSAR y tendremos que proceder a notificar. Estos serían como los pasos así más generales: gestión de SAES, que es lo que hemos visto arriba, y gestión de queries. Notificación a las autoridades si aplica o reenvío a terceras partes si aplica, y archivo y labores de reconciliación posteriores. Para tener un flujo de trabajo efectivo hay algunos aspectos que es necesario, bueno, pues, tener en cuenta. Una parte serían los plazos. Siempre un concepto muy importante que sería cuál es el día cero, ¿vale? Porque estos son el día que va a contar de cara a la notificación para las autoridades, que es el día en que el investigador firma, ¿no? O deja su registro en el CRF de tener conocimiento de este acontecimiento, y la fecha de recepción por parte de farmacovigilancia. Y es habitual establecerse plazos distintos para la gestión si estamos ante un SAE o estamos ante un SUSAR, ¿vale? Porque digamos que la celeridad necesaria es distinta. También va a cambiar en función de cómo se van a transmitir estos SAES y estas queries, es decir, la comunicación va a ser vía email o se va a recibir directamente a través del CRF electrónico, ¿vale? Si se recibe directamente, lo vamos a recibir solo farmacovigilancia, o si existe esta tercera parte, este funder, lo van a recibir también ellos, o lo tendremos que comunicar nosotros, transmitirlo de forma, pues, por correo electrónico o por otros medios en base al acuerdo. Y si tenemos que emitir queries, vamos a hacerlo a través de email, utilizando un formulario concreto que tendremos detallado en nuestro Safety Management Plan, o vamos a tener acceso al CRF, el personal de farmacovigilancia, para emitir queries directamente aquí, ¿vale? Entonces, todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Bien, si retomamos que estábamos en este flujo de aquí, tenemos un acontecimiento adverso grave relacionado e inesperado, es decir, un SUSAR o una RAGI, tenemos que notificarlo a las autoridades.
Normalmente es farmacovigilancia quien se encarga, obvio, de generar el fichero de notificación a EudraVigilance. Lo ideal es enviarlo, ¿no? Una buena praxis es enviarlo de vuelta al sponsor, ¿vale? Para que revise, a veces los medical monitors están involucrados en esta tarea y confirmen para que luego ya podamos notificarlo a las autoridades. Siempre, bueno, es habitual detallar en el Safety Management Plan que en caso de que nos encontremos ante una notificación necesaria y no tengamos confirmación de farmacovigilancia, confirmación por parte del promotor, siempre vamos a notificar, ¿vale? Antes de enviarlo tarde, ¿vale? A pesar de que no tengamos la confirmación. Y una vez que hemos notificado, lo habitual es comunicar al sponsor que ya se ha notificado, si está todo correcto, enviar la documentación y ya luego se comunicarán, bueno, pues estarán incluidos estos SUSAR en las reconciliaciones pertinentes. Los plazos de notificación, como hemos visto al principio de la presentación, eran 7 o 15 días desde el día cero, desde el día que el investigador tiene conocimiento. Dependiendo, 7 días naturales en caso de muerte o amenaza de vida, y para el resto de criterios de gravedad son 15 días naturales desde el día cero. Para esta primera situación, si se hace una notificación incompleta por alguna razón, es necesario pedir digamos, solicitar la información adicional que sea requerida y hacer un seguimiento, ¿vale?, de este SUSAR en 8 días naturales también a EudraVigilance. Los modos de transmisión a EudraVigilance, no sé si podéis alguno estar familiarizado con esta parte, pero va a depender del tipo de promotor habitualmente, del tipo de compañía puede ser que te puedas comunicar vía gateway directamente, que tengas una base de datos de farmacovigilancia compatible con los requerimientos E2B y una gateway que te permita comunicarte con la EMA. O puede ser que utilices WebTrader, que es como una parte integrada de la gateway de EudraVigilance y nos permite enviar de forma segura los casos y recepcionar los acuses de recibo que nos da la EMA. Cuando no tenemos ni siquiera ninguna base de datos de farmacovigilancia, hay una plataforma que es CiviWeb que nos permite crear el caso desde el inicio, ¿vale?, para enviarlo vía WebTrader. Y existen usuarios que se llaman EV Post Function, que sí que tienes una base de datos de farmacovigilancia, pero no tienes una gateway para comunicarte con la EMA y puedes generar un fichero, ¿vale?, que luego puedes cargar en la plataforma de EudraVigilance, ¿vale? Ahora veremos un poco algunos pasos. Como criterios mínimos que nos permiten, o sea, que nos requiere a nivel técnico, ¿no?, para notificar un SUSAR al módulo de Clinical Trials de EudraVigilance, se nos pide como promotores un número EUCT válido, un número de estudio del promotor, un sujeto identificable, un notificador identificable, una RAGI, que estará siempre codificada con el diccionario MEDRA, un producto de investigación sospechoso, incluyendo el nombre de la sustancia activa, y una evaluación de causalidad que sea al menos con posibilidad razonable para una reacción al menos y para al menos un medicamento sospechoso, ¿vale? No es necesario digamos, esta evaluación de causalidad positiva para al menos un medicamento si realizamos un seguimiento para comunicar una reclasificación de la causalidad. Pero cuando hacemos una notificación inicial, sí que tiene que haber al menos un medicamento con una relación de causalidad razonable para alguna de las reacciones que se comunican. Y la obligación de recoger y notificar se aplica a estos acontecimientos, ¿vale? En este caso es las RAGIs,
comienzan desde que se firma el consentimiento informado por parte del sujeto hasta que se cierre el ensayo, ¿vale? Salvo que se especifique de otra manera en el protocolo. Para que veáis un poquito, si no estáis familiarizados con la notificación en EudraVigilance, a la hora de acceder, ¿vale? Si nos ponemos en el supuesto de que no tenemos una base de datos de farmacovigilancia que se comunica con la EMA, accederíamos a la plataforma de IBIWeb y podríamos, en la pestaña de crear y enviar ICSRs, son Individual Case Safety Reports, y podríamos bien empezar desde cero creando uno nuevo, o si tenemos un fichero, que tengamos una base de datos de farmacovigilancia sin gateway de comunicación, pero sí que nos permite exportar, pues podríamos aquí importar el fichero XML. Tendremos que, se nos genera un mensaje y dentro estará nuestro caso. El mensaje tiene que ir destinado, en este caso, a EudraVigilance, al módulo de Clinical Trials, y podremos ir rellenando todos los campos que nos aparecen para identificarlo, ¿no? Pues para generar toda la información necesaria. Y estas exclamaciones aquí, estas señales de advertencia nos marcan que son campos obligatorios y hasta que no se hayan completado todos no nos permitirá validar el caso. Tenemos un botón de validación, ¿vale? Para poder ver si nos sale un resultado válido o un resultado inválido y poder realizar las correcciones que necesitemos. Y finalmente, una vez ya tenemos una validación positiva, podremos enviar el fichero, el caso, ¿vale? En la sección que se denomina aquí Web Trader, tenemos un inbox y un outbox como a modo de correo, ¿vale? En nuestro outbox podremos ver todos los mensajes que hayamos enviado, ¿vale? Podemos guardarnos también esa información, esos archivos y pasarlos incluso a un documento RTF. Y en el inbox es donde vamos a recibir la notificación, el acuse de recibo por parte de la agencia. Siempre que nos comunicamos con la EMA, nos vamos a recibir un acuse de recibo. Y nos van a dar unos códigos de validación del report a nivel de mensaje y a nivel de caso que tengamos dentro de ese mensaje, ¿vale? Y los códigos positivos, ¿vale? Que nos indican que hemos notificado correctamente y todo se ha procesado bien, son el código AA a nivel de mensaje y el código CA a nivel de Safety Report, ¿vale? Y esto es, una vez obtenemos esto, sería cuando desde farmacovigilancia pues comunicaríamos al promotor que el SUS habrá quedado notificado y que la EMA nos ha dado su ACK positivo y que está correctamente en la base de datos. Pero yo sé que uno de los pasos más complicados a veces para promotores, sobre todo independientes, es qué tengo que hacer para poder acceder a esta plataforma de EudraVigilance a notificar, ¿no? Lo primero es poder registrarse en la EMA, ¿vale? El primer paso es que nuestra organización esté registrada en el OMS System, ¿vale? Os he ido poniendo aquí un poquito dentro de lo que es el manual de registro en EudraVigilance, los puntos en los que podéis encontrar esta información más detallada. Tenemos que una vez tenemos nuestra organización registrada en el OMS, necesitamos que exista un primer usuario, ¿vale? En EudraVigilance para esta organización. Y este primer usuario habitualmente es la persona responsable, ¿vale? A nivel de ensayo clínico, que para posautorización, para los titulares, se denomina European QPPV, ¿no? De persona responsable de farmacovigilancia. Entonces, esta persona tiene que hacerse una cuenta en la EMA, una cuenta individual a nivel de usuario en la EMA, en el portal de la EMA. Si ya una vez tienes tu cuenta y tu organización ya está disponible en el OMS, vas a poder solicitar el rol de persona responsable, esa persona solicitará el rol de persona responsable para esta organización, ¿vale? Y
tendremos que fijarnos en, bueno, seguir los pasos que nos marcan en este documento de cómo un nuevo usuario solicita el rol de responsible person o en caso de que ya existiera uno, cómo podemos comunicar el cambio de responsible person. Cuando ya hemos solicitado el rol, tenemos que abrir un ticket, ¿vale? Esta persona tendrá que abrir un ticket en ServiceNow, eso es como el servicio de ayuda de la EMA, y aquí tendrá que adjuntar una serie de documentación, ¿vale? Luego, en la siguiente diapositiva os detallo cuál es la documentación que solicita. La EMA va a ser la que revise este ticket con toda la documentación y apruebe el rol final de esta persona como responsible person para la organización. Y cuando esta persona ya pueda acceder a Ultra Vigilance, accederá al perfil, ¿vale? Para terminar de completar algunos campos. Entre ellos, ver si está bien determinado el modo de transmisión, el modo como se van a comunicar con la EMA. Por defecto, siempre viene asignado WebTrader, ¿vale? Pero si fuera otro caso, habría que cambiar. Normalmente hay que esperar hasta un máximo de 5 días laborables para recibir una confirmación de que ya está establecido el método de comunicación y a partir de aquí ya todos los usuarios que requieran, que necesiten acceso a esta organización en EudraVigilance ya podrán solicitar a través del portal, ¿vale? Previa creación de su cuenta personal, ya podrán solicitar los roles y será la persona responsable la que validará, ¿vale? La que aceptará o rechazará a los diferentes usuarios dentro de la organización en EudraVigilance. En cuanto a documentación que nos requiere la EMA para asignar a una primera responsible person, nos pide una carta de presentación de la sede central de la organización que tiene que estar firmada por la nueva responsible person y un cargo superior de la organización, ¿vale? Pues el director general, el que se considere. Se tiene que incluir nombre, posición y contacto, incluyendo el email de estas personas y una declaración de que es la primera vez que se le asigna la función de responsible person a un usuario de la organización. Además, hay que adjuntar el email que se recibe del OMS conforme tu organización ya está creada. Tenemos que poner el número de request ID, ¿vale? Porque cuando la responsible person solicita el rol de este rol de responsible person en EudraVigilance, en la EMA, le dan un código, ¿vale? Tenemos que incluirlo, ¿vale? Como para vincularlo con esta request, ¿vale? Lo puedes incluir aquí en la descripción del ticket o en la misma cover letter que se redacta. Hay que incluir una copia del DNI de la responsible person y de este cargo superior, o sea, de los que están firmando la carta. Hay que rellenar una user declaration form, ¿vale? Que hay una serie de campos y hay que firmarla. Se tiene que incluir una copia de los certificados de haber superado un training en EudraVigilance, tanto de notificación de casos como de diccionario de productos para alguno de los usuarios de esta organización, ¿vale? Esto puede ser proporcionado por el proveedor de servicios de farmacovigilancia, si posteriormente va a ser usuario. Y a nivel de sponsor también es necesario otro formulario adicional, ¿vale? Que también está enlazado en el manual al formulario, y un número EUCT para uno de los estudios que esté desarrollando el promotor. Entonces, ya cuando tienes toda esta documentación subida, es cuando te pueden validar el rol de responsible person. Además, en este manual dan algún soporte adicional a los non-commercial sponsors, ¿vale? Porque suelen ser pues, a los hospitales, instituciones académicas, universidades, que tienen una estructura interna bastante compleja y es difícil digamos, generar los diferentes usuarios dentro de la organización. Nos dan como ideas, digamos, de alguna manera, pues si estamos trabajando en una organización que se divide en departamentos o si estamos trabajando por diferentes ensayos clínicos, ¿vale? Pues podremos crear diferentes grupos de trabajo que se denominan Virtual Affiliates, que las puede crear la responsible person,
de manera que un grupo de trabajo solo tenga acceso a la información notificada y recibida en ese grupo de trabajo y no a otros, ¿vale? Para mantener un poco pues, separado. La responsible person siempre va a poder acceder a toda la información enviada por toda la organización, ¿vale? Va a ser la que va a gestionar todos los roles y accesos de todos los usuarios y podrá crear, como os digo, estas virtual affiliates, crearlas, modificarlas, eliminarlas. Además, tendremos que tener en cuenta como promotores que para registrar un ensayo clínico en CETIS necesitamos un código asignado a nuestro medicamento o medicamentos en investigación, un código de los que se asignan en el diccionario de productos de la EMA, en el XBMPD, que viene definido en el artículo 57. Entonces, en este documento que os enlazo aquí, hay un diagrama de flujo donde nos van dando diferentes pautas para determinar si es necesario que incluyamos una nueva entidad dentro del diccionario en base a si vamos a utilizar el medicamento, si no existe, ¿vale? Si es nuevo, es una nueva molécula, o si a pesar de ser autorizada la vamos a utilizar de alguna manera no conforme a cómo está autorizada. ¿Vale? Tendremos que generar nuevas entidades o si sí que está autorizada y la vamos a utilizar conforme, pues será necesario ver cómo, o sea, si la utilizamos conforme está autorizada, podremos determinar cuál es el código que en su momento se asignó a este producto cuando el titular de la molécula lo introdujo en el diccionario, ¿vale? Y tendremos que acceder al diccionario para verificarlo o solicitar a la EMA que nos dé este código para poderlo indicar en la autorización del ensayo en CETIS, ¿vale? Sabed que existe un training específico para promotores del XBMPD, que es posible delegar estas tareas. Habitualmente los servicios proveedores de farmacovigilancia también dan soporte tanto en el manejo del diccionario, ¿no? En introducir, modificar o verificar datos, como bueno, todos los servicios de XBMPD, y que la notificación, ¿vale? El acceso al diccionario también se hace a través de una plataforma digamos, similar a la de notificación de SUSARS, disponible para todos los usuarios de la EMA en IDIWeb. Vale, dejando de lado ya esta parte de la gestión de SAES y SUSARS, una parte muy importante para los ensayos clínicos son las reconciliaciones. Perdón. Es decir, por definición, pues el proceso mediante el cual vamos a comparar las variables o la información que tenemos en la base de datos clínica y la base de datos de seguridad, porque es necesario que estas dos coincidan, ¿vale? Porque a veces se pueden generar muchas discrepancias cuando se van notificando, sobre todo a la hora de aclarar queries, a la hora de enviar seguimientos, puede actualizarse la base de datos de seguridad, pero no se actualiza la base de datos clínica conforme a respuestas de queries y demás. Entonces, es necesario que existan reconciliaciones. Es obligatorio que exista antes de cerrar la base de datos clínica, ¿vale? Porque no puede existir discrepancias. No nos dice nada la legislación de qué plazos tendríamos que realizarlo. Normalmente esto se suele detallar en el Safety Management Plan, lo mismo pues en base a número de SAEs esperables y demás, o a otras obligaciones. Como decíamos, siempre al final al cierre de la base de datos clínica. Y pueden precisarse además reconciliaciones adicionales si tenemos la figura del funder o titular con el cual hemos firmado un acuerdo, pues puede que exista una reconciliación extra. Y entonces, en este caso, una buena estrategia sería coordinar las reconciliaciones, ¿no? Entre la base de datos clínica y seguridad con el funder. En esta diapositiva os detallo, sin importancia, un ejemplo de campos habituales a reconciliar entre la base de datos clínica y farmacovigilancia. Pues datos de paciente, datos del evento, cómo están codificados, criterios de gravedad, desenlaces, el medicamento, obviamente, y la causalidad muy importante del investigador. Lo que se hace es sacar todos los listados,
¿vale? De la base de datos de seguridad y de la base de datos clínica, cada parte tiene su responsabilidad. Ahí está bien determinar en nuestro Safety Management Plan quién genera los listados y quién los envía a quién para revisión, es decir, quién los revisa. Se tendrán que revisar ambos listados, comparar, detectar discrepancias y habrá que ver si se hace de manera manual o de manera automatizada. Si no hay discrepancias, podremos cerrarlo. Si existen discrepancias, es importante documentarlo para enviar queries, solucionar estas discrepancias y conseguir cerrar la reconciliación. También importante ver cómo documentamos. Si va a existir un documento específico de reconciliación, si se va a realizar por email y con estos consideramos que queda documentado, quién se va a encargar del envío de queries, si va a ser farmacovigilancia directamente, si va a ser data management, a veces se deriva incluso a los monitores que tienen acceso a lo mejor un poco más cercano a los centros. Todo esto hay que detallar. Y como punto final, vamos a ver algunas pinceladas de lo que es el Annual Safety Report, ¿vale? Anteriormente llamado DSUR, ¿vale? A partir de la aplicación del reglamento, pues pasó a denominarse Annual Safety Report. Es un documento que tiene que presentar una revisión y evaluación anual exhaustiva, digamos, y crítica de toda la información de seguridad del fármaco en investigación. Es obligatorio para todos los productos en investigación, estén o no autorizados, ¿vale? Y no es necesario cuando los ensayos clínicos tienen una duración menor a un año. Cada Annual Safety Report que se presenta tiene que contener un periodo máximo de un año y es obligatorio que se presente hasta que el ensayo finaliza. Y esta fecha de finalización del ensayo, en principio, según el reglamento, viene definido en principio, sino en el protocolo, pero se define como la última visita del último paciente del estudio, el que se denomina Last Patient, Last Visit. Una fecha importante a la hora de definir los informes anuales es cuándo comienza el periodo de un informe, ¿no? Se denomina la Development International Birthday, la DIBD. Y esta es la fecha de primera autorización recibida por un promotor para un ensayo clínico con un medicamento de investigación concreto en cualquier país, ¿vale? Y si posteriormente tenemos aprobaciones en otros países, la DIBD se va a mantener respecto a la que hemos obtenido en el primer país. El último día antes de que transcurra el año de esta DIBD sería nuestro punto de cierre de datos, nuestro data log point, ¿vale? Y así con la DIBD y el data log point determinaremos el periodo cubierto por nuestro informe anual, que tendrá que presentarse a las autoridades en un máximo de 60 días desde la fecha de cierre de datos. Es posible armonizar la presentación de los Annual Safety Reports cuando tenemos un medicamento ya autorizado en la Unión Europea y somos un promotor no titular. Podemos fijarnos si estos medicamentos están dentro de los listados que genera la EMA, que denominan European Union Reference Date List, que son los que determinan la presentación de informes posautorización, ¿vale? Informes periódicos de seguridad para medicamentos posautorización. Y si están presentes en estos listados, nosotros como promotores podríamos armonizarnos, alinearnos a estas fechas, ¿vale? Es posible que tengamos que presentar algún informe menor de un año, el primero, ¿vale? Si nos armonizamos a esta fecha y posteriormente ya seguir presentando los informes anuales en esta fecha de cierre de datos. El formato está definido, la estructura está definida por legislación en la guía E2FICH y nos pide que se presente la información de manera concisa y clara para que pueda interpretarse correctamente y que siempre que no se disponga de información para alguna de las secciones, pues que se indique. Como recomendaciones, pues tener procedimientos internos de trabajo para los Annual Safety Reports en caso de departamentos internos o requerir que el proveedor de farmacovigilancia los tenga. Determinar bien qué departamentos van a estar implicados para que sean conocedores de estos informes y que van a tener que proporcionar información. Es a veces interesante plantear una reunión previa.
y definir bien los plazos y responsabilidades, quién va a estar involucrado en la elaboración, revisión, emisión de versión final y notificación a las autoridades. Sin más, aquí el guión, ¿vale? Con los epígrafes que marca la guía ICH de todos los puntos que debe contener un informe anual. Y aquí los requerimientos específicos que da la Unión Europea como Region Specific Information que hay que presentar y los apéndices que tenemos que incluir siempre si aplica en el DSUR, en el Annual Safety Report. Aquí se sigue denominando DSUR porque es una guía, aunque estaba vigente y sigue aplicando, pero se sigue denominando DSUR. Cuando tenemos más de un ensayo clínico con un medicamento en investigación, podremos, como promotores, presentar un único DSUR, ¿vale? Compilando toda la información, utilizando la de IBD, pues la fecha de primera autorización que hayamos tenido. Y si somos un promotor non-comercial, ¿vale? Y tenemos solamente un estudio con un medicamento ya autorizado en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, podremos utilizar el modelo simplificado de Annual Safety Report que creó el grupo de trabajo de Clinical Trials. Según el reglamento, se tiene que presentar un Annual Safety Report para todos los medicamentos en investigación, o sea, test y comparadores, salvo placebo. Y si existe información muy relevante de seguridad para medicamentos auxiliares, no es necesario crear un Annual Safety Report aparte, pero sí que tendrá que indicarse en el que estemos presentando. Además, para los Annual Safety Reports de ensayos que tienen terapias combinadas y que puede tener diferentes casuísticas, bueno, pues tenemos la guía ICH2F que nos da en la sección 2.5 diferentes ejemplos para que determinemos, ¿vale? Digamos, bueno, case by case basis, cómo tenemos que presentar nuestro Annual Safety Report. El Annual Safety Report está relacionado con la información de seguridad de referencia, ¿vale? Porque tenemos que utilizar, en el caso del manual del investigador, aquel que esté vigente al comienzo del informe, al comienzo del periodo del informe, para determinar si la información que hemos ido recibiendo durante todo el periodo del informe es consistente con lo que ya se conocía, ¿no? Del perfil de seguridad de este medicamento o si es necesario actualizarlo. En la sección 4 del Annual Safety Report tendremos que presentar cualquier cambio significativo relacionado con seguridad que haya ocurrido en el IB o en la Reference Safety Information del periodo. Y en la sección 7.1 indicar claramente el número de versión y fecha vigente de este IB. Las etapas, pues tendremos que elaborar, revisar y notificar. Normalmente pueden y habitualmente están delegadas al Safety Service Provider. Y tenemos que notificarlo a CETIS, ¿vale? Para poder notificarlo a CETIS, ya sabéis que, sabréis probablemente mejor que yo, el acceso a CETIS, tenemos en el momento que eres usuario de la EMA, tienes un rol por defecto en CETIS y necesitas que un usuario administrador de esa organización, del promotor, te asigne algún rol específico, ¿vale? En función de las tareas que necesites realizar para esta organización. En ese momento puedes acceder al sponsor of workspace. Para poder enviar Annual Safety Reports se necesita que se asigne el rol de ASR Submitter, ¿vale? Vas a poder verlos, crear, enviarlos, ver si han enviado por parte de las autoridades alguna request for information, crear y enviar respuestas, ver los documentos asociados, ver las conclusiones de la evaluación del informe, ¿vale? Pero se necesita este rol. Y así es, bueno, un poco la pestaña en la que nos encontramos cuando vamos a enviar un Annual Safety Report. Tenemos que completar una serie de informaciones sobre el sponsor, sobre el ensayo clínico, sobre el periodo y una sección donde subiremos los documentos, tanto del propio informe como algún documento adicional que sea necesario. Y en el momento en que se emite, que se envía por parte del promotor, si hay más de un Estado miembro involucrado en el ensayo clínico, se asigna a uno como responsable, ¿no? Se denomina Safety Assessing Member State, que bueno, pues, generará pues, los reports de evaluación,
y demás, y podrá solicitar información adicional en forma de RFIs que el promotor tendrá que dar, a las que el promotor tendrá que dar respuesta. Habitualmente el plazo que dan es de 14 días, pero es modificable. Y puede ser que nos requieran respuesta, documentos adicionales y puede incluso que las RFIs por parte de la autoridad también incluyan documentos, ¿vale? Entonces, en esta última sección como es más o menos nueva, pues bueno, estamos todos aprendiendo un poquito a cómo funciona toda esta sección de CETIS. Y por mi parte, en principio, nada más. Daros las gracias de nuevo por dejarnos, bueno, pues explicar un poquito todas las labores de farmacovigilancia, ¿no? Que están, pues a veces como muy ligadas a una carga de trabajo muy grande y que sé que desde otros departamentos, tanto posautorización como con ensayos clínicos, pues somos un poco los que vamos persiguiendo a mucha gente requiriéndoles de más información siempre y bueno, muy pesados con los plazos, pero bueno, pues es fundamental porque tenemos que garantizar la seguridad de los pacientes y de los sujetos en los ensayos clínicos, con lo cual, pues bueno, ahí estamos todos los trabajadores en farmacovigilancia. Muchas gracias, Laura. A ver, hay varias preguntas en el chat que han ido lanzando así mientras hablabas, pero no sé, son muchas de la misma persona, Cristina Martínez. Si estás aquí, no sé si te interesaría hacer alguna de ellas o si la fuiste resolviendo porque ibas lanzando varias consultas. Sí, bueno, primero muchísimas gracias, muy entendedora esta sesión de hoy. Muchas gracias, Laura. Mira, soy Cristina Martínez, soy la responsable de la unidad de ensayos clínicos aquí en el Hospital de Gerona hace apenas 2 años. Entonces sí que estamos trabajando mucho con ensayos clínicos de la industria farmacéutica, pero sí que es verdad que tenemos alguno interno, de promoción interna, con medicamentos ya autorizados y que normalmente son ensayos unicéntricos. ¿Qué pasa? Que no hay presupuesto para realizar estos ensayos clínicos y evidentemente no podemos contratar un acerreo para que lleve toda esta parte de farmacovigilancia. Entonces, bueno, me metí en el maravilloso mundo de la farmacovigilancia, de Odra Vigilance, me cogí el manual, pero la verdad es que no es nada dinámico, no es nada intuitivo. Me empecé a meterme en el manual me refería a otro punto, de repente me encontré en otro manual, entonces para mí fue imposible llevar como una trazabilidad, ¿no? Entonces, me ha ayudado mucho la presentación que has hecho porque lo has hecho muy esquemático. Muchísimas gracias. Vale. Entonces, sí, conforme ibas hablando te iba lanzando preguntas. Hay algunas de ellas que ya estaban, ¿no? Pero comentaste, por ejemplo, que cuando de promoción interna tenemos un ensayo clínico bueno, que el promotor es el investigador, tenemos que presentar también el Investigators Brochure, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿también para aquellos autorizados? O sea, supongo que no se tendrá que hacer en aquellos ensayos clínicos autorizados que ya podemos utilizar la ficha técnica del producto, ¿no? Eso es. Si tú tienes la ficha técnica y lo vas a utilizar conforme a lo que indica, ¿no? A cómo está autorizado este producto, Sí. no tienes que presentar un manual adicional, ¿vale? Sí que, como ponía, sí que es necesario en el caso de que, a ver, tengas a ver, es que igual te puedo compartir esta. Para si lo vas a estudiar para una nueva indicación, formulación, dosis o vía de administración. Esta es la parte que marca la legislación que te requeriría generar un nuevo manual del investigador específico para esta situación que vas a estudiar. Vale, o sea que para nueva indicación sí que tendríamos que realizar uno. Vale. Si no estoy equivocada, esto es lo que creo que marca la legislación. Sí, vale, vale. Mira, y otra pregunta, porque también, ¿no? Comencé a hacer todas las gestiones con Eudra Vigilance, ¿no? Entonces sí que llega un momento de tener que elegir el modo de transmisión, ¿no? Para la gestión de los USAs. Entonces aquí sí que me perdí y yo creo que me bloqueé ahí y no he podido seguir. Entonces, ¿qué método de gestión de SUSAs podrías aconsejar para un instituto de nuestro calibre, vamos, que es un instituto pequeño que tenemos 1 o 2 ensayos clínicos independientes con medicamento? Vale, en este caso intuyo que no vais a tener una base de datos de farmacovigilancia validada No. que os permita gestionar. Entonces, en este caso, tenéis que ser usuarios WebTrader
y optar por la opción que daba de EV Web Trader. Es decir, yo voy a gestionar probablemente en un listado Excel, ¿no? Toda la información que necesito para farmacovigilancia del ensayo clínico. Y si tengo que notificar un usuario, voy a entrar en la plataforma que me da la EMA, ¿vale? Para generar de nuevas toda la información, o sea, todo el fichero de notificación. Entonces tendría que ser, en principio es la que asignan por defecto, ¿eh? Si tú tienes una gateway que te permite comunicar con la EMA, tienes que indicarlo, tienes que hacer una serie de pruebas, de test y demás, y creo que conlleva bastante más pasos. Pero por defecto, una vez que ya eres usuario, en el perfil cuando accedes al perfil de la organización, aparece como web trader. Este es mi Sí, pero me conocimiento. parece que tenías, ¿no?, que pasar una serie de test, ¿no?, que también se tiene que involucrar el servicio informático del hospital, entonces era todo un Posible, poco más complicado. es posible. Es muy complicado. O sea, es que nos metimos por ahí, pero me parece que también paramos esa vía por la complejidad que suponía y porque se pedían unos requerimientos que nosotros no disponemos en el centro. Pero para comunicaros directamente a través de la plataforma también. Sí, me parece que sí. Tendré que volver a mirarlo, porque me acuerdo, ¿no?, que cogimos esta opción y estuvimos haciendo pruebas y no era posible. Había unos requerimientos de servicio informático que no sé Que si no eran podía. cortafuegos o algún Ah, tipo de impedimento. Sí, había vale. problemas. Por eso te preguntaba a ver qué aconsejas, ¿no? ¿Cuál es Sí, claro, la mejor es manera? que en principio si tienes una base de datos validada y te puedes comunicar, pues lo normal es que seas usuario Gateway y si no, la otra opción es WebTrader, no hay otra manera de comunicarte. O sea, porque tienes que subir la notificación, tienes que hacerla a través de Hydra Vigilance. Ya, ya, ya. Entonces, no hay manera de hacerlo o sea, precisamente para eso, para pequeñas empresas, para instituciones eh, de este tipo, ponen a disposición esta plataforma, ¿no? De que al final es como hacer, entre comillas, dos veces el trabajo, porque tú te tienes que gestionar toda la información del caso en tu base de datos, la que sea, interna, y luego tienes que volver a introducir toda esa información con todos los campos que te piden para la notificación en EudraVigilance. Pero es la única manera que tienes de comunicarlo. Vale. ¿Nos podrías enviar la presentación? Sí que he ido cogiendo apuntes, pero necesito los enlaces, ¿no?, para Ah, volver. Sí, que Tina, sería interesante. Sí, gracias. sí, creo que han dicho que os la colgaremos pasarán. perdón. Colgaremos la presentación para los que estáis conectados a un tanto la presentación como la grabación de la sesión. La podréis acceder en próximos días a través de la web donde tenemos el apartado de píldoras formativas. Y si tenéis Perfecto. algún problema de acceso, nos escribís a Regic. Muchas gracias. Y a ver, había también preguntas en el chat de Diana Vicente, que no sé si aún está conectada. No sé, Diana, si has podido resolver tus dudas o si quieres hacer alguna con el micro abierto. No, vale. Vale, si alguien más tiene alguna consulta. Bueno, pues parece que no. Laura, cumplido el plazo y pasados del tiempo que que te Bueno, habíamos dado, agradecerte de todo el tiempo que nos has destinado a Regic y también muchas gracias a todos los asistentes y hasta la próxima píldora del año 2025 que ya os sí, anunciaré. esto ya es la última. Sí, muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por el interés. Muchas Muchas gracias. gracias. Venga, Gracias, buen hasta día. luego. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.